Entonces, bueno, es muchísimo más frecuente, ¿no? Ya le habíamos contado eso también, más o menos el 20% del gasto cardíaco, que es pues muchísimo porcentaje para pues un solo órgano, ¿no? Del cuerpo. Realmente consume pues la quinta parte, ¿no? Del total de toda la energía que se genera en el organismo, ¿no? Tomando en consideración pues su alta demanda de oxígeno y también su alta demanda de glucosa, diciendo que es su único combustible para generar ATP, pues es la glucosa, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy simple, es una imagen que nos ejemplifica realmente cuáles son las dos formas de EBC o las dos fisiopatologías que se involucran en la presencia de un evento vascular cerebral, que al final de cuentas lo que generan en ambos casos es la muerte de neuronas. Y pues en la primera, pues es por la falta de un flujo adecuado, lo que va a condicionar una disminución en tanto el aporte de oxígeno como de glucosa, con la consecuente muerte isquémica o por necrosis de tejido cerebral, y la otra va a ser, pues es algo muy similar en realidad, ¿no? Hay una ruptura de un vaso arterial generalmente, el cual va a dejar de funcionar, va a dejar de fluir y va a dejar de proporcionar oxígeno y glucosa a ciertas partes del cerebro, pero además tienen la característica de que por sí misma la sangre puede ser irritativa para el tejido cerebral, además de que la presencia de sangre va a condicionar la vasoconstricción de los pequeños vasos que se encuentren alrededor de la zona de hemorragia, y esto va a generar una zona de isquemia perilesional que por la vasoconstricción que se genera, ¿no? Como consecuencia o como mecanismo de control de la hemorragia. Al final de cuentas, en los dos casos vamos a tener una disminución importantísima en el aporte de oxígeno y de glucosa. Esto obviamente pues va a generar que las células pues no se mueren de manera instantánea, continúan con su metabolismo, tratando de pues mantener la funcionalidad, pues, utilizando un metabolismo anaeróbico. Sabemos que al final de cuentas el ciclo anaeróbico no nos va a generar el ácido pirúvico para poder continuar con el ciclo de Krebs y con la producción de ATP. Nos genera ácido láctico como producto final, el cual va a acumularse a nivel de estas células. Obviamente esto pues va a generar una disminución importante en la generación de energía a nivel intracelular, lo que va a presentar o va a generar la falla de bombas, ¿no? Que se encargan de mantener la homeostasis. Acuérdense que pues estas bombas, en especial la bomba de sodio y potasio, pues se encargan de que exista esta disparidad en cuanto a las cargas iónicas al interior y al exterior de la membrana celular, y esto va a evitar que esta diferencia de cargas permanezca o persista, y lo que va a generar es una despolarización. Esto pues va a activar a las neuronas, que va a incrementar su consumo de oxígeno, y además va a generar liberación de sus gránulos, que en su gran mayoría pues van a liberar neurotransmisores excitadores como el glutamato y el aspartato, lo cual va a hacer la función de excitotoxina, que significa que, bueno, alrededor de esas células que ya están muriendo, se están rompiendo, se liberan estos neurotransmisores, las células perilesionales van a excitarse eléctricamente, van a incrementar su consumo de oxígeno y su consumo de ATP, y esto va a generar pues que si de por sí le está llegando poco oxígeno, pues se incremente el área de lesión, aumentando el número de neuronas que se rompen y que se liberan esas toxinas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues va a generar una extensión de la lesión y va a generar muerte celular, ¿no? Y por sí mismo, el ácido láctico que se libera a la circulación, bueno, al espacio intersticial, o aquí sería el espacio cerebral, va a generar lesión de las células no neuronales, como la glía, y va a generar la muerte celular por sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta toda cadena de eventos que se generan vienen como consecuencia pues de un metabolismo anaeróbico, que es al final de cuentas lo que va a generar la lesión como tal, ¿no? Y es debido pues a un problema a nivel de la vasculatura cerebral, que es por eso que se llama evento vascular cerebral o accidente vascular cerebral o enfermedad vascular cerebral. ¿Sale? Bueno, entonces
Para los dos casos el problema va a ser el mismo, la falta de aporte de oxígeno y de glucosa, ¿no? En mayor o menor medida, dependiendo del tamaño de la lesión del sitio en el que se encuentre esta lesión, la cantidad de tejido que se encuentre sin flujo o la limitación al flujo, porque puede ser que no se ocluya al 100% el vaso, pero con que se reduzca de manera importante el flujo, pues va a generar la disminución en el aporte y, bueno, esto puede llegar a presentar pues la isquemia como tal, ¿no? Y toda la cascada de lesión que se genera. Entonces, bueno, el cuadro clínico, pues los síntomas pueden ser muy ambiguos o pueden ser muy francos, ¿de acuerdo? Puede ser simplemente una debilidad general, el paciente puede iniciar con un síncope, con un desmayo, ¿de acuerdo? Lo más clásico es que esta sintomatología afecte a la zona motora del cerebro, a la corteza motora, y generalmente es unilateral, ¿no? Es muy, muy difícil tener un EBC bilateral al mismo tiempo. Entonces, la afectación tiende a ser nada más en la mitad del cerebro. En este caso, pues también va a afectar a la mitad del cuerpo y vamos a tener esa simetría facial característica, con una parálisis facial central, disartria secundaria a esto mismo, y puede incluso llegar a afasia si afecta el área de Broca del área dominante del cerebro, ¿de acuerdo? Si no es el área dominante, aunque se infarte el área de Broca del área no dominante del cerebro, entonces no se va a presentar la afasia, ¿no? Esto es algo importante para el cuadro clínico, ya que nos puede decir qué parte del cerebro es la que está afectada, si el paciente está o no está afásico, ¿no? Es también importante interrogar al paciente para preguntar si es diestro o si es zurdo, ¿no? Y esto pues nos va a ayudar también. Generalmente se va a acompañar tanto de hemiparesia o incluso puede llegar a la hemiplegia, ¿de acuerdo? Y este va a ser el cuadro clínico típico, por decirlo de alguna forma. Dependerá de las células que estén fallando, las células que estén muriendo, ¿no? En el cerebro del paciente. Realmente el cuadro clínico va a ser, cuando es típico, que es la gran mayoría de los casos, porque la principal arteria afectada va a ser la arteria cerebral media, la cual da las ramas para la corteza motora. Va a ser, el cuadro clínico se va a hacer como parte importantísimo para el diagnóstico. Es algo muy importante a la hora de hacer el diagnóstico, es ser muy claros con el paciente o sus familiares en qué momento iniciaron los síntomas, ¿de acuerdo? Dependiendo de esto, va a ser si es candidato o no el paciente a tratamiento de reperfusión, ¿de acuerdo? Entonces es bien, bien importante sentar el momento en el que empiezan los síntomas. En nuestro país, desafortunadamente, tenemos esa mala cultura de que pues a veces no nos damos cuenta, con el familiar no dice que se está poniendo mal porque no quiere dar lata, ¿no? Es algo muy frecuente con los abuelitos que no quieren causar problemas a sus familias y pues no les dicen que están mal, o pasa durante la noche, ¿no? Realmente el cuadro clínico inicia cuando el paciente se despierta y se cae porque no puede sostenerse con una pierna, ¿no? Y cuando se trata de parar, pues una pierna no tiene fuerza y pues el paciente pierde el equilibrio y cae, ¿no? Entonces, pues a qué horas tuvo el evento, pues, quién sabe, porque estaba dormido, ¿no? Ya cuando se despertó, ya tenía la hemiplegia, ¿no? Entonces, pues es importante eso, ¿no? Hay que ver cuáles son los factores asociados al evento, si es después del sueño o no, si es en algún momento durante el día, si ya está relacionado con algún estrés que puede ser emocional en gran medida, el uso de algún medicamento o la falta de algún medicamento, o suspensión de alguno de los medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión arterial. Es importante que lo puntualicemos también a la hora de hacer nuestro interrogatorio. Y bueno, ya el cuadro clínico, ¿no? Vamos a hacer una exploración neurológica completa. Vamos a explorar, pues, desde arriba hasta abajo, empezando con los pares craneales. Vamos a explorar la fuerza, la sensibilidad de manera sistémica y de manera cefalocaudal. Vamos a explorar los reflejos, vamos a explorar los reflejos del tallo y los reflejos osteotendinosos, ¿de acuerdo? Y bueno, también nos podemos apoyar de algunas escalas que ya son específicas para clasificar el EBC. Se encuentra la escala de la NIS y la escala de Los Ángeles. La escala de la NIS es un poquito más compleja, tenemos que hacer un conteo de estos puntajes, ¿no? Vamos a ver cómo se encuentra el nivel de conciencia y dependiendo de eso vamos a ir asignando puntos, ¿no? Dependiendo de si nos contesta, si no nos contesta, si obedece las órdenes,
cómo se encuentra la mira conjugada, cómo están los campos visuales. Entonces, dependiendo de cómo encontremos a nuestro paciente, pues vamos a ir asignando un puntaje. Aquí está si hay paresia, en cara, extremidades superiores o inferiores, en las extremidades, ataxia, la presencia de ataxias, la sensibilidad, cómo está el lenguaje, si hay o no disartria. Ver la intención, la negligencia y la inatención del paciente, como de su atención o el déficit neurológico en este punto de la atención. Y bueno, vamos a hacer nuestro puntaje. Y de eso pues tenemos un puntaje, ¿no? Obviamente entre más puntos tenga, pues el paciente tiene un peor pronóstico, ¿no? Y la de Los Ángeles, bueno, esto es algo muy sencillo, son estas preguntas nada más. Vamos a ver si hay o no hay, sí o no a estas preguntas. Edad, mayor de 45 años, antecedente de crisis convulsivas o no el antecedente, porque hay veces que los CBCs debutan como si fueran como crisis convulsivas de primera vez, entonces hay que tomar este punto en consideración. Si los síntomas están durando menos de 24 horas, si el paciente puede valerse por sí mismo o se encuentra postrado, su nivel de glucosa y obviamente la presencia de asimetría evidente, ¿no? Entonces vamos igual a hacer un puntaje y vamos a tener, ¿no? Entre más puntos tengamos, es más frecuente que sí se trate de una versión, ¿no? Algo muy importante para el diagnóstico, además del cuadro clínico, el interrogatorio completo y nuestra exploración neurológica, y que no puede faltar en esos pacientes, es el tener una tomografía, ¿de acuerdo? Es imperativo que obtengamos una tomografía simple de cráneo en los primeros 45 minutos después del inicio de los síntomas o después de que el paciente arribe a una unidad hospitalaria. Este tipo de padecimientos generalmente, bueno, no generalmente, se deberían de manejar al 100% en una unidad de segundo nivel, por lo menos. En Estados Unidos existen las unidades de stroke. Entonces, pues ahí es un equipo multidisciplinario específicamente dedicado al manejo del EBC, ¿no? Pero pues bueno, eso es allá en el maravilloso mundo de Disney, ¿no? Pues nosotros aquí llegan a urgencias generalmente, ¿no? Si es que llegan. Lo ideal es que desde que llegan el paciente a que nosotros tenemos una tomografía interpretada, una tomografía de cráneo interpretada, no deben de pasar más de 45 minutos. Desafortunadamente, por ejemplo, en el estado de Morelos, a nivel institucional, existen solamente 3 tomógrafos, ¿no? De los 15 hospitales que hay en el estado, solamente 3 tienen tomografía. Entonces, pues es difícil el acceso a ella, ¿no? Solamente el Hospital General de Cuernavaca, el Hospital General Regional número 1 del IMSS, igual en Cuernavaca, y el Hospital Centenario en Zapata, tienen tomógrafo, ¿no? Entonces, pues, si tienen suerte de llegar allá, pues a lo mejor sí tienen su TAC en 45 minutos, pero si no es así, pues habrá que esperar, ¿no? En nuestra unidad, por ejemplo, en el Hospital General de Cuautla, se tiene el servicio por subrogación en una clínica particular. Si es en la mañana o en la tarde, antes de las 8 de la noche, pues no habría mucho problema, solamente hay que hacer el enlace. Y sí podríamos obtener nuestra tomografía en los primeros 45 minutos, ¿no? Si es después de esta hora, ya es más difícil, porque pues ya no está el técnico, hay que pagar la urgencia, bla, 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 bla. ¿No? Ya dependerá de si el paciente tiene la capacidad de hacer ese pago adicional, ¿no? Que no se cubre en el subrogado. Es importantísimo, entonces, tenemos obtener esta tomografía, ¿de acuerdo? Ahora, otro punto muy importante en el diagnóstico del EBC va a ser que no hay ningún dato clínico, y eso es muy importante. De hecho, es una pregunta de examen nacional, viene ahí como que capciosa, ¿no? No existe ningún dato clínico mediante el cual nosotros podamos distinguir o diferenciar entre un EBC isquémico y un EBC hemorrágico, ¿de acuerdo? Entonces, no olvídenlo, no hay de que si llega con la presión a tal lado, de que si empezó súbitamente, de que si tuvo vómito en proyectil, que si tuvo crisis convulsivas, que si hay una isocoria. No importa, ¿no? Los datos clínicos no nos van a hacer la distinción entre un EBC isquémico y un EBC hemorrágico. Por lo tanto, y derivado de esto, y ustedes lo van a entender muy, muy fácilmente, pues es imperativo tener una tomografía. ¿Y por qué? Porque si no tenemos una tomografía de cráneo, no podemos decidir la terapéutica con nuestro paciente. ¿Sale? Si ustedes tienen un paciente con un EBC sin TAC, pues no van a poder decidir qué hacer con él, ¿no? Si acaso le pondrán suerito, le controlarán la presión, pero nada más. ¿De acuerdo? Es importantísimo obtener una TAC de cráneo para hacer esa distinción si es un EBC isquémico o un EBC hemorrágico. Y aquí tenemos unas imágenes, ¿de acuerdo?
La imagen grande que se encuentra a su izquierda, bueno, se alcanza a visualizar, es una tomografía con contraste intravenoso, en la cual se aprecia una área oscura a nivel del lóbulo parietal y temporal del lado izquierdo, que es desde pues ahí se alcanza a poder un poquito que es parietal, perdón, temporal y frontal, y ya de ahí en adelante, pues es el parietal, ¿no? Y además tiene en la parte occipital, ya pero en una altura que no abarca el lóbulo occipital como tal. Bueno, dice que ilimitado. O sea, existe hay una hiperdensidad que, bueno, no corresponde con un EBC, ¿no? El EBC isquémico se va a ver como esta parte, ¿no? Como esta zona de hipodensidad a nivel de la tomografía, ¿no? Entre más negro sea, es menos denso el tejido. Entonces, a nivel, la isquemia va a generar una hipodensidad, ¿de acuerdo? Ahora, algo muy importante con los EBCs isquémicos es que dependiendo del tiempo en el que nosotros obtengamos la tomografía en relación al inicio de los síntomas o al inicio del evento como tal, va a ser la presencia y o ausencia de datos clínicos y de datos tomográficos, ¿de acuerdo? Ahí se encuentra en la tablita donde dice signos precoces de isquemia. Vamos a ver que el primer recuadro muestra una tomografía un corte de una tomografía a las 3 horas, en el cual pues es una tomografía normal. En caso del cerebro no es muy difícil la interpretación. El cerebro tiene una arquitectura o una anatomía simétrica, ¿de acuerdo? Entonces, estos, como lo vimos, este tipo de padecimientos van a ser asimétricos, generalmente se encuentran en algún vaso, muy difícilmente en vasos simétricos o en dos. Entonces vamos a tener esa asimetría, ¿no? en la tomografía. En este caso, si ustedes ven la que dice 3 horas, no hay ninguna asimetría, la tomografía es normal, ¿de acuerdo? A las 9 horas ya se empieza a ver esas zonas de hipodensidad más marcadas ahí a nivel temporal del lado derecho, la cual se ve más marcado en el que dice 3 días y en el que dice 1 mes. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va poniendo más negro ese tejido? Pues por la pérdida de función se hace necrosis y se pierde la densidad del tejido cerebral. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, el hecho de que ustedes tengan un paciente con sintomatología clásica, con ¿cómo se dice? Focalización se les dice, ¿no? Cuando hay hemiparesia, hemiplegia, asimetría facial, afasia, datos de focalización con una tomografía normal, estamos ante un EBC isquémico, ¿de acuerdo? De hecho, existe una clasificación radiográfica un poquito compleja que se llama ASPECTS, en la cual, bueno, se toman en cuenta diversos factores como la presencia de hiperdensidad de la arteria cerebral media. Se alcanza a ver en la letra C de la tablita de 3 imágenes que está en la parte inferior, de donde dice signos precoces. Se alcanza a ver con las flechas blancas, en el número C, cómo está la arteria cerebral media marcada, ¿no? Más densa. Esto es, pues, por la presencia de trombos en su interior. Entonces, ese es un dato clínico, un dato radiográfico o tomográfico de una lesión o de un EBC isquémico, ¿de acuerdo? Entonces, esas pequeñas áreas de isquemia se empiezan a marcar. Y bueno, ¿cómo vamos a ver? Entre menos lesión tenga el paciente, va a ser mejor la posibilidad de recuperación. Entonces, lo ideal sería proporcionar tratamiento trombolítico a pacientes que tienen tomografías de cráneo normales y obviamente con una sintomatología clínica franca, ¿no? Entonces, ese sería como que nuestra meta, alcanzar a los pacientes antes de que presenten ya isquemia o necrosis de tejido cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso sería el EBC isquémico. Vamos a ver, la característica va a ser normal o hipodensidad, ¿de acuerdo? Y no sé cómo alejar esa ventanita. Bueno, y esta tenemos otra tomografía que es un EBC hemorrágico, ¿de acuerdo? Aquí hay una hemorragia que se presentó igual en un aneurisma de la arteria cerebral media derecha y pues se genera un hematoma intraparenquimatoso, ¿de acuerdo? Que esa es la imagen que estamos viendo. Una imagen hiperdensa, es decir, con un color más blanco, ¿no? Si pudiéramos medir las unidades Hounsfield, pues estaríamos viendo que pues, es definitivamente más denso. Estamos hablando de unidades Hounsfield entre 60 y 100 unidades Hounsfield para la sangre. Lo normal es entre 60 y 80 más o menos. Entonces, pues sabemos que es un contenido hemático. El paciente tuvo una hemorragia y se empieza a hacer un hematoma intraparenquimatoso en este caso.
¿De acuerdo? Se encuentra ahí cerquita de los ganglios de la base. Es un aneurisma que sangró en la arteria cerebral media, ¿no? Esta diferencia del EB6 químico, dependiendo del tamaño del hematoma, de su localización, es o no es candidato a cirugía, ¿de acuerdo? Esto obviamente va a requerir de manera imperativa la valoración por un neurocirujano, el cual pues va a medir el tamaño de la hemorragia y va a ver en qué área se encuentra. También hemorragias muy hacia el tallo cerebral o en la parte más central del cerebro son de mayor difícil acceso y tienen un peor pronóstico, ¿no? A pesar de que tengan que ser operados, ¿no? La otra presencia importante es la del desplazamiento hacia el lado contralateral de las estructuras en la línea media, y dependiendo de ese desplazamiento, también se toma esa decisión. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de las estructuras en la línea media es un predictor de una herniación, ¿no? Eso, como sabemos, la amígdala cerebral y el tallo cerebral se encuentran apenas encima de la emergencia del agujero magno. Si hay algún crecimiento anómalo en el interior del cráneo, el cráneo no se puede expandir, es una caja cerrada de hueso. Cuando tenemos un hematoma, por ejemplo, en un muslo, en un brazo, la piel se estira, ¿no? Y hasta a veces se pone lisita y brillante por la distensión que tiene, y puede juntar, por ejemplo, un fémur puede tener reserva de hasta 4 litros de sangrado, ¿no? Entonces, pues, y no hay un compromiso vascular aún. Sin embargo, aquí el cerebro no puede sangrar mucho. ¿Por qué? Porque no tiene para dónde expandirse, ¿no? Entonces, empieza a haber lesión por compresión de los tejidos cerebral adyacente, y si esta masa que se está generando al interior del cráneo, masa ocupativa, aumenta más de tamaño y empieza a desplazar las estructuras de la línea media, es un predictor de que pues va a desplazar también hacia abajo las estructuras de los ganglios de la base, la amígdala y el tallo cerebral, y esto, al aplastarse contra el cráneo, a la emergencia del agujero magno, se va a herniar el cerebro, ¿de acuerdo? Pasa de la cavidad cerebral hacia la cavidad de la columna, y esto pues obviamente genera una compresión de estos tejidos, y los núcleos de la respiración y de la frecuencia cardíaca se pierden y el paciente fallece, ¿no? Hace un paro cardiorrespiratorio de origen central y pues no hay cómo reanimarlo. Entonces, para evitar eso, pues se tiene que medir esto y pues obviamente realizar una cirugía de descompresión de manera urgente, ¿de acuerdo? Existen otras hemorragias a nivel cerebral en la cual no se forma un hematoma. Esto depende de a qué nivel se encuentra el sangrado. Cuando la sangre está o se riega hacia el espacio subaracnoideo, esta sangre se va a distribuir por todo lo que es la aracnoides, es decir, va a envolver las estructuras cerebrales en esta meninge, y se va a ver como un marcaje de las fisuras, ¿no?, normales del cerebro. Y desafortunadamente, este tipo de hemorragias no van a ser quirúrgicas en sus primeras 3 etapas, y desafortunadamente tienen la complicación de que generan vasoconstricción en el tejido circundante, ¿no? Entonces puede generar una isquemia a nivel cortical de todas las zonas en donde se encuentre esta hemorragia, ¿no? En el caso de que la hemorragia sea grado 4, que quiere decir que esta hemorragia confluye hacia lo que es el sistema intraventricular de los ventrículos cerebrales, entonces sí es importante hacer por lo menos una cirugía de derivación ventricular para evitar que la sangre o se coagule en el interior de los ventrículos y ocluya el flujo del líquido cefalorraquídeo, y esto nos genere una hidrocefalia por compresión. Entonces, se tiene que hacer una ventriculostomía, colocar una sonda a nivel de los ventrículos laterales en el cerebro para drenar el líquido cefalorraquídeo y que no se genere una hidrocefalia, ¿de acuerdo? Porque la hidrocefalia pues, puede condicionar igual una herniación, ¿de acuerdo? Si no es así, si es 1, 2 o 3, este tipo de padecimiento, este tipo de hemorragia no son quirúrgicos, ¿de acuerdo? Pero tienen un mal pronóstico, precisamente porque no podemos hacer mucho, ¿no? A todos los pacientes que se ingresen con diagnóstico o sospecha de un EB6 químico, se les va a tomar una biometría hemática, una química sanguínea que incluye electrolitos séricos, se van a tomar enzimas cardíacas, vamos a tener una oximetría de pulso o una gasometría y un electrocardiograma. ¿De acuerdo? Dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren, nuestras sospechas clínicas y sus antecedentes, podemos también pedir perfil toxicológico, en especial en pacientes jóvenes. No es normal, el EBC generalmente se presenta en pacientes mayores de 50 a 60 años,
es más frecuente con mayor edad. Entre más jóvenes sean, es menos frecuente. Sin embargo, puede, por ejemplo, haber relación directa en una sobredosis por cocaína con un EBC hemorrágico, ¿no? La cocaína genera un aumento en la frecuencia en la presión arterial, que a lo mejor en un paciente con una malformación arteriovenosa congénita, pues genera una hemorragia intraventricular o subaracnoidea a nivel cerebral, como un EBC hemorrágico, ¿no? O un paciente con un aneurisma, pues también que tiene ingesta de este tipo de drogas, pues va a presentar una hemorragia, una ruptura del aneurisma por la presión arterial tan alta, y bueno, obviamente pues un EBC hemorrágico, ¿no? Depende de sus antecedentes, también podemos solicitar una gasometría. Pacientes con hepatopatía crónica, pues podemos también solicitar enzimas hepáticas o un perfil hepático para descartar que se encuentre con encefalopatía hepática. A todas las pacientes mujeres se les tiene que tomar un PIE. De hecho, debe ser a todas las que lleguen a urgencias, ¿no? Se les debería de pedir una prueba inmunológica de embarazo, ¿no? A todas las pacientes en edad fértil que lleguen al servicio de urgencias. Bueno, otra cosa que se puede pedir en esos pacientes ya de manera selectiva es la presencia o la realización de una punción lumbar, que es importante hacerla después de tomar una placa, una tomografía, perdón, de cráneo y descartar que haya una hemorragia subaracnoidea para poder hacer una punción lumbar. Un electroencefalograma, que podría ser también, dependiendo de las condiciones, si empezó con crisis convulsivas o tuvo presencia de crisis convulsivas de primera vez, podría ser que sea necesario, y una tela de tórax también, ¿no? Y más ahora con lo de la pandemia, ¿no? Para el diagnóstico diferencial, pues existen muchos cuadros clínicos que pueden ser confundidos con un EBC, por ejemplo, una crisis psicológica, ¿no? Una crisis conversiva. La presencia de crisis convulsivas y en el estado posictal puede ser confundido con EBC, ¿no? Por el déficit neurológico. Una hipoglucemia profunda puede llegar con un déficit neurológico importante y confundirse con un EBC. Una migraña severa puede llegar incluso a presentar hemiparesia o dolor en hemicráneo que sea muy marcado y se puede confundir con un EBC, ¿no? Encefalopatía hipertensiva, que puede ser una condicionante previa a un EBC isquémico, se pone atención, un aneurisma por la presión arterial tan alta y puede generar incluso hemiparesias, ¿de acuerdo? Una encefalopatía de Wernicke, de la misma forma, presenta también déficit neurológico de manera súbito y nuevo y puede ser confundido con un EBC. La presencia de una absceso cerebral, que ya lo vamos a ver en las infecciones, también por tratarse de una masa ocupativa que está en crecimiento, puede llegar a presentar datos de focalización, ¿no? Lo mismo que un tumor intracraneal, conforme el tumor va creciendo, va comprimiendo estructuras al interior del cerebro y destruyéndolas, y si se afecta la porción pues de la corteza motora, pues va a haber déficit neurológico focal, generalmente desde el lado del que se encuentra el tumor. De la misma manera, ¿no? Estos generalmente son asimétricos, es muy difícil encontrar un tumor bilateral, ¿no? En especial que sea primario. Y bueno, algunas toxinas, ¿no? Como ya lo hemos comentado. Bueno, para el tratamiento es bien importante iniciar primero con medidas generales, ¿de acuerdo? El apoyo vital y control del medio interno con nuestro ABC. Vamos a proporcionar a nuestro paciente oxígeno suplementario con mascarilla de reservorio, tratar de que si hay una isquemia, pues la sangre que el paciente circule sea lo más rica en oxígeno que se pueda, ¿de acuerdo? Y pues eso lo vamos a hacer con nuestro oxígeno. Vamos a tener una euvolemia para tratar de que la circulación sea lo más óptima posible. Si nosotros deshidratamos o se trata de un paciente deshidratado, pues vamos a tener más problemas todavía, ¿no? Obviamente, ofrecer una terapia para recanalizar de manera precoz la arteria tapada, en el caso de que se trate de un EBC isquémico. Tenemos una ventana de reperfusión y existen diversas técnicas para hacer esa reperfusión, ¿no? Y la recuperación del tejido cerebral metabólicamente comprometido, que se trata de la zona de penumbra, ¿no? Alrededor de nuestro tejido cerebral muerto o dañado directamente existe tejido cerebral que aún recibe circulación de otras vías y que tiene reducido su aporte de oxígeno y de glucosa, pero no completamente limitado, ¿no? Entonces, solamente está reducido, no se coartó por completo. Entonces, este tejido cerebral todavía está entre azul y buenas noches, podemos decirlo así, y dependerá de nosotros y del manejo que se le dé que esta zona de penumbra se gane o se pierda. ¿Sale? En todos nuestros pacientes vamos a iniciar con monitorización, con una oximetría, vamos a proteger la vía aérea, es importante. Recordemos que el déficit neurológico puede ser una indicación para manejo avanzado de la vía aérea. Pacientes con datos de dificultad para deglutir, acuérdense, la musculatura faríngea puede verse comprometida
es importante pedir al paciente, si vemos que tiene problemas para la deglución, pedirle que abra la boca, pedirle que degluta con la boca abierta y vamos a ver si hay asimetría en la elevación de los músculos del velo del paladar, y esto nos puede dar una indicación indirecta de que hay un problema a nivel laringeo y este paciente puede tener problemas para la deglución debido a una parálisis, ¿no? Bueno, una afectación de los nervios de esos músculos, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, en esos pacientes podría ser conveniente el manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Un paciente con un Glasgow de 8 o menor, pues también es conveniente realizar un manejo avanzado de la vía aérea como protección. Obviamente, eso es monitorización cardíaca también, monitorización de TA. Idealmente se debe tomar la TA de manera horaria en forma manual y dejar el monitor programado para tomar la presión arterial por lo menos cada 15 minutos, ¿de acuerdo? A todos los pacientes que ingresen al servicio de urgencias con déficit neurológico es importantísimo tomar una glucemia capilar, ¿de acuerdo? Hoy por hoy la hipoglucemia es el principal diagnóstico que nos confunde con EBC, ¿no? Y me tocó casos, por ejemplo, en la residencia, que el R1 bajó a tomografía un paciente con hipoglucemia, ¿no? Entonces llegó con déficit neurológico, lo ingresaron directo al área de observación, lo pusieron en una camilla, el residente pensó que era un EBC, se baja corriendo a hablar con su parte de rayos X, el residente de rayos, y pues dice, sí, bájalo, pues lo que quieren es ver, ¿no? Pacientes, ¿no? Entonces piden que bajan, toman la tomografía está normal, lo regresa y la enfermera le checa la glucosa, ¿no? Y pues tenía 0, ¿no? Entonces, pues ya casi se muere ese paciente cuando pues el problema que era, pues la hipoglucemia se tuvo que haber resuelto desde el momento en que ingresó, ¿no? Todos esos minutos que se pierden, pues las neuronas se mueren, ¿no? Entonces, todo paciente con déficit neurológico, acuérdense que llega al servicio de urgencia, se le tiene que tomar glucemia capilar, ¿no? Hay que estar checando la temperatura. Como parte del tratamiento, es importante que nosotros mantengamos la función cerebral lo más bajo posible, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, un paciente con fiebre, pues tiene una tasa metabólica más elevada. Obvio, esto es un consumo de oxígeno y de glucosa más elevado. Entonces, si estaba en la zona de penumbra y con lo que le llegaba de oxígeno hubiera alcanzado, pero ese paciente llegó o tiene fiebre o presenta fiebre, esa tasa metabólica se eleva y el oxígeno ya no alcanza y se muere la célula, ¿no? Se muere la zona de penumbra. Y de manera inicial vamos a dejar a todos los pacientes en ayuno por 24 horas para evaluar la capacidad de deglución que tenga el paciente, ¿no? Y ya dependiendo de cómo vaya, podemos iniciar la vía oral. En cuanto a los líquidos, vamos a tratar de evitar las soluciones hipotónicas, ¿sale? No debemos utilizar soluciones glucosadas ni mixtas en esos pacientes. Antes se recomendaba la hipervolemia, sin embargo, ya no es necesario, ya no es recomendado, entonces vamos a manejar euvolemia. ¿De acuerdo? Vamos a manejar más o menos 30 mililitros por kilo por día, repartido en 2 o en 3 aplicaciones, ¿no? Dependiendo de lo que sea el resultado. Vamos a tratar de manejar solamente soluciones salinas, ¿de acuerdo? En especial solución salina, solución Ringer lactato o solución de Hartmann. ¿Sale? Entre 75 y 125 mililitros por hora. Hay que reponer potasio solamente a requerimientos, dependiendo de nuestro control de electrolitos séricos, ¿de acuerdo? No es de cajón que a todos se les tiene que poner potasio o magnesio, ¿no? Porque a veces es como que está indicado, lo ponen ahí como neuroprotección, ¿no? El magnesio. Y la verdad es que no es así, ¿no? Hay que ver cómo están los electrolitos y si es necesario, pues reponer, ¿no? Entonces, pues ya nos vamos a basar en los electrolitos, en nuestro hematocrito y la normalidad de cada paciente, ¿no? En pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, no podemos manejar volúmenes altos porque podemos provocar al paciente falla cardíaca y un edema agudo pulmonar, ¿no? Entonces, dependiendo de cada paciente, vamos a manejar nuestras soluciones tratando de siempre respetar la regla de la euvolemia. ¿Sale? El manejo antihipertensivo es muy importante en estos pacientes. El 95% de los pacientes que llegan con un EBC, de cual sea, hemorrágico o isquémico, van a presentar una TA elevada, ¿de acuerdo? Ojo, no hay que hipotensar a los pacientes o normotensar a los pacientes de manera agresiva, ¿sale? Debemos de mantener una TA media entre 90 y 130 para asegurar un flujo sanguíneo cerebral normal. Tuvimos el caso de una pacientita ya grande, 86, apenas hoy, bueno, hoy la entregué, ¿no? Llegó ayer al servicio, tuvo una caída de su plano en su asignación, se pegó en la cabeza, tenía una herida cortocontundente a nivel de parietal del lado izquierdo, y pues llegó al servicio de urgencias, estaba sangrando de manera importante, se tuvo que suturar en planos, le tuvieron que pescar la arterita que estaba sangrando, ahí un poquito complejo, ¿no?
controlar la hemorragia. Acuérdense que la cabeza tiende a sangrar mucho. Le checan la presión y está con 200 de presión, ¿no? 200, 120. Le inician manejo antihipertensivo, dosis única, porque la paciente no era hipertensa, y pues la dejan para ver, ¿no? Que se controla la presión. No tenía déficit neurológico la señora, ningún déficit neurológico. Sin embargo, la presión se mantuvo alta, ¿no? Ingresó el sábado, perdón, la vimos el domingo. Empezó con un poquito de somnolencia, le llamó la atención al familiar, al interrogatorio lo hizo ver y le pedimos una tomografía y tenía una hemorragia subaracnoidea postraumática, ¿no? El cerebro, como parte de mecanismos de autorregulación, al detectar que hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, incrementa la presión arterial, es algo normal, ¿de acuerdo? Si esto pasa en un paciente hipertenso, pues se va a disparar demasiado, ¿no? Entonces, no podemos disminuir por completo la presión porque es parte de la autorregulación cerebral, ¿sale? Debemos de mantener la presión arterial entonces entre 90 y 130, la presión arterial media, ¿de acuerdo? En caso de que la presión arterial media esté por arriba de 130, entonces sí vamos a tener que hacer intervenciones. Ojo, si el paciente ya es hipertenso, entonces hay que continuar con su medicación antihipertensiva normal. Si el paciente no era hipertenso y no tiene más de 130 de TA media, nos podemos esperar un poco, ¿sale? Si vamos a iniciar terapia que el paciente no tenía, o sea, vamos a empezar con esta señora, vamos a iniciar primero con el uso de beta bloqueadores, el uso de IECAS, los bloqueadores ARA2 y el nicardipino, ¿de acuerdo? El medicamento de primera elección va a ser el labetalol, que desafortunadamente pues no existe en nuestros hospitales institucionales y es difícil encontrarlo. En caso de que no tengamos labetalol, podemos sustituir por esmolol, que es nada más de cuidado, un poquito más explosivo en cuanto a su disminución de la presión arterial. Hay que usarlo además en infusión continua, es otra desventaja, y hay que estar muy pendientes de la presión, ¿no? Entonces, es un poquito de empleo más delicado el esmolol que el labetalol, pero pues es lo que tenemos, ¿no? Y ECA, pues también existe el enalaprilato, por ejemplo, que es la versión intravenosa del enalapril, pero que pues igual, ¿no? Nomás en el maravilloso mundo de Disney, ¿no? Los ARA2, pues como bloqueadores ARA2 como sartán, telmisartán, etcétera, ¿no? Entonces, si el paciente no es hipertenso, puede ser que permanezca con cifras de tensión arterial altas hasta por 7 días, ¿de acuerdo? Si después de esos 7 días el paciente sigue con presión arterial alta, entonces ya era hipertenso y no sabía, ¿no? Y funciona esto como un hallazgo o un diagnóstico, ¿no? Como un debut de la presión arterial, puede ser el EBC. Entonces, aquí están las dosis de labetalol, de 10 a 20 miligramos IV en bolo y una infusión de 2 a 5 miligramos por minuto, el nicardipino 5 miligramos en bolo, y podemos ir aumentando los bolos dependiendo de la presión arterial, ¿de acuerdo? O sea, obtener cifras deseadas con una dosis máxima de 15 miligramos. Y bueno, ya les había contado, tenemos el enalaprilato, bueno, no lo tenemos, pero existe el enalaprilato y sí tenemos hidralazina IV, ¿no? Que de hecho lo utilizamos para el paciente con preeclampsia, ¿no? Entonces, prácticamente todas las unidades de segundo nivel contamos con hidralazina IV, que es un buen antihipertensivo intravenoso que podemos utilizar en combinación con el esmolol en caso de crisis hipertensivas importantes o altas, ¿no? O graves, ¿no? Y después tenemos pues la terapia de reperfusión, ¿de acuerdo? En nuestras unidades de segundo nivel podemos ofrecer el trombolítico. El problema es el tiempo que tenemos para aplicarlo, que es solamente de 4.5 horas. O sea, si un paciente llega después de 4 horas y media de haber iniciado los síntomas, ya no es candidato a manejo trombolítico, ¿no? Desafortunadamente, por ejemplo, yo hice la residencia en el Hospital López Mateos, que se puede decir que se encuentra ahí pues prácticamente en Coyoacán, en el centro de la ciudad, una de las zonas más nice y que atienden a pura gente, pues que son pues trabajadores de gobierno, ¿no? Con un nivel educativo y cultural, pues, podemos decir un poquito más alto. En los 3 años que tuve de residencia solamente llegaron 10 pacientes, a mí pues que yo pude valorar y tratar, solamente 10 pacientes a los que se les pudo trombolizar, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos a la estadística de EBC, pues deben haber llegado como unos 3,000, 4,000 EBCs, ¿no? Y de esos 3,000 o 4,000, pues nada más 10 se pudieron trombolizar. ¿Por qué? Porque no llegaron en el tiempo adecuado, ¿de acuerdo? Esta es la principal causa por la cual no se está trombolizando EBCs en México, es porque el paciente no llega en tiempo. Y la segunda causa por la cual no se trombolizan pacientes de manera adecuada en México es porque no obtenemos la tomografía en los primeros 45 minutos, o antes de estas 4 horas y media, ¿no? Ya no digan en los 45 minutos. Entonces, esas dos son las grandes causas por las cuales no estamos trombolizando.
¿Cuál va a ser el manejo? Va a ser con RTPA, que es la alteplasa. Vamos a utilizar dosis de 0.9 miligramos por kilo y vamos a calcular la dosis aplicando el 10% de la dosis en bolo y el resto en una infusión continua para pasar en 1 hora. ¿Sale? Entonces, pues es el de primera elección, la alteplasa o RTPA, y tenemos también como manejo alternativo que ya cada vez se utiliza más, es la tenecteplasa, que pues es hoy por hoy el mejor trombolítico que tenemos, el cual pues se aplica en las mismas dosis, pero la diferencia es que es solamente un bolo único, ¿de acuerdo? De tenecteplasa. No necesitamos estar aplicando infusión continua ni estar vigilando la infusión, sea solamente en 1 hora, que no se nos pase más rápido y que no pase en más tiempo, ¿no? Que al final de cuentas es un poquito complejo, ¿no? ¿A qué pacientes vamos a incluir para manejo trombolítico? Pues que sea un EBC isquémico, obviamente, ¿no? ¿Y cómo van a saber que es un EBC isquémico? Pues con una tomografía, ¿de acuerdo? Y obviamente que es una tomografía normal o con datos tempranos de isquemia y que tenga déficit neurológico focal y que sea medible, ¿de acuerdo? Es decir, hemiparesia con una fuerza muscular 2 de 5, 3 de 5, 1 de 5, 0 de 5, ¿no? En mi cuerpo derecho, afasia motora, ¿de acuerdo? También es algún déficit neurológico focal, ¿no? La presencia de la hiperreflexia del lado afectado, con los reflejos sostenidos incrementados. Entonces, bueno, esos son datos que podemos buscar en nuestra exploración física para diagnosticar EBC clínicamente y ya nada más le ponemos el apellido de isquémico con la tomografía, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener estas dos al mismo tiempo y que esa tomografía no tenga datos francos de necrosis o de zonas ya de infarto marcadas, ¿no? Que esté ya negro el cerebro, pues ese paciente ya tiene más tiempo del que dicen que tiene, ¿no? El tiempo de inicio de los síntomas, ¿sale? Entonces, esto es un poquito difícil, pero bueno. Y pacientes que sean mayores de 18 años. Esos son los criterios de inclusión. Puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta es la presencia de un neurocirujano en la unidad que pueda estar pendiente del paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente sangra, es probable que requiera una neurocirugía. ¿Cuándo no lo vamos a hacer? Cuando el paciente tenga un TCE asociado al EBC, que se cayó y se pegó en la cabeza y tiene un TCE. Entonces, pues no vamos a poderlo porque si no sangró, va a sangrar, ¿no? Una punción arterial en una zona no compresible en los últimos 7 días, hemorragias, tumores o malformaciones arteriovenosas intracraneales conocidas en cualquier etapa de la vida del paciente, cirugía reciente, de cualquier cirugía o una diátesis hemorrágica, por ejemplo, presencia de trombocitopenia o de algún padecimiento de la coagulación, ¿no? Después de trombólisis, vamos a utilizar también el manejo antiplaquetario, ¿de acuerdo? El manejo con antiplaquetario va a ser con aspirina, ¿de acuerdo? La dosis va a ser igual que para el infarto. Podemos iniciar con 160 o hasta 300 miligramos vía oral. En México utilizamos media tableta de la aspirina efervescente, que son 150 miligramos. Y no se recomienda el uso si el paciente tuvo trombólisis en las primeras 24 horas, es decir, no lo vamos a dejar todo junto como en el infarto al miocardio. Vamos a iniciar con la trombólisis y vamos a esperar 24 horas a tomar una nueva tomografía después de la trombólisis. Si vemos que el paciente no sangró con la trombólisis, entonces sí vamos a iniciar ya el antiplaquetario, ¿de acuerdo? También si nosotros no vamos a trombolizar al paciente, debemos esperar 24 horas y tomar una nueva tomografía antes de iniciar con nuestro antiplaquetario, porque un buen porcentaje de EBCs isquémicos se convierten en hemorrágicos, ¿no? En especial si llegan con presiones arteriales muy altas o con TEAs medias arriba de 130 al ingreso, ¿no? Bueno, esas son las acciones que tenemos que hacer de la puerta al médico, 10 minutos, es decir, de que llega al servicio de urgencias y que lo esté valorando un médico, deben de ser 10 minutos. En nuestro país, el triage en urgencias está normado para 5 minutos, ¿no? El tiempo en el que el paciente llega al servicio de urgencias y es atendido por un médico, aunque sea el de triage, deben de ser 5 minutos o menos, ¿no? En que llega al equipo de stroke, deben de ser 15 minutos y aquí pues ya valió, ¿no? Porque en México esto no existe, no tenemos equipos de stroke. A lo mejor en nutrición sí hay, ¿no? Pero nada más, ¿no? Inicio de la tomografía interpretada en 45 minutos y el tiempo puerta-aguja es de 60 minutos. Es decir, desde que llega a que lo están trombolizando, no deben de pasar 60 minutos, ¿de acuerdo? Y esos pacientes en Estados Unidos van a la unidad de choque o de stroke, la unidad de EBC, ¿no? Una área específica en terapia intensiva para puros pacientes con EBC, pues que
La verdad, yo no he visto ningún hospital del país, ¿no? Entonces, bueno, esas son como que nuestras metas en tiempo para lo que tenemos que hacer. Y bueno, ese es el algoritmo, ¿sale? Vamos a llegar, tenemos un paciente con una sospecha de un evento vascular, nuestro ABC y glucosa, ¿no? Y ya dependiendo de lo que vayamos encontrando, vamos a ver si sospechamos de un isquémico o un hemorrágico en base a la tomografía, y pues de ahí vamos a saber el tratamiento que vamos a seguir, ¿sale? Que puede ser quirúrgico o bueno, o no va a ser quirúrgico en caso de un isquémico, ¿de acuerdo? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de un EBC? Pues la presencia de edema cerebral. Esto está en relación directa con el tipo de soluciones que utilizamos. En todo paciente con un EBC que se le administren soluciones glucosadas de manera continua o para mantenimiento, va a generar edema cerebral, así que es imperativo no hacerlo, ¿no? Las infecciones se pueden llegar a presentar, en especial cuando hay déficits neurológicos profundos. Estos pacientes pueden tener microaspiraciones y pueden generar neumonía nosocomial, ¿no? Que un EBC isquémico se vuelve un hemorrágico. Es por eso importante no luego quererle poner toda la tirísima de tratamiento, ¿no? Porque queremos que nuestras indicaciones sean de hoja, ¿no? De una hoja completa. Cuando el paciente a lo mucho nada más necesita su antihipertensivo y ya, ¿no? No necesita otra cosa, a lo mucho pravastatina que le podemos dejar. Y no necesita más tratamiento, ¿no? Pero como le queremos poner, ya le ponemos la aspirina, el clopidogrel, la enoxaparina, que no están indicadas en el EBC, ¿no? Antes de tener nuestra tomografía, incluso antes de tener la tomografía inicial, ¿no? Entonces, imagínense, le dan aspirina, le dan clopidogrel, es que es sistémico, ¿por qué? Pues es que empezó poco a poco, dice. Y la tomografía, no, se la hemos tomado, ¿no? Ya se la toman y pasa, era un hemorrágico, ¿no? ¿Y qué crees? Le diste aspirina, le diste clopidogrel, le diste enoxaparina y pues va a sangrar más el paciente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y no iniciar terapéutica específica hasta no tener la tomografía. Podemos tener como complicación la presencia de crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas que al final de cuentas, recuerden, incrementa, pues lo vamos a ver cuando vemos como el tema de crisis convulsivas, incrementa el consumo de oxígeno y de glucosa de manera exponencial en el cerebro y esto va a generar que la zona de penumbra se pierda, ¿de acuerdo? O que el infarto se extienda, ¿no? Me tocó, por ejemplo, una ocasión que tuvimos un EBC que llegó presión arterial alta, pero no pasaba de 130, platea media. Se ingresó, tenía hemiparesia nada más, no era muy marcada la hemiparesia. Y bueno, le dejamos tratamiento, su antihipertensivo normal, pero pues mantenía presiones arteriales, podemos decir, altas, arriba de 140-90, que decimos la normal, ¿no? Pues a la enfermera, que era de esas enfermeras, de las bien chingonzotas, que se las saben de todas, y que te andan correteando porque saben más que tú, entonces pues se le ocurrió ponerle, ¿no? Otros dos, nifedipino sublingual y captopril sublingual, ¿no? Y ya lo voy a traer con 110-70 al paciente, ¿no? Y cuando lo vamos a revisar, ahora, ¿cuál hemiplesia? No, ya era hemipléjico completamente, ya no hemiparético, hemipléjico. Tag de control y pum, bien marcado la extensión del infarto, ¿no? ¿Y por qué? Pues le pasaron antihipertensivos, ¿no? Nos dimos cuenta porque nos fue a decir que se los anotáramos, porque hasta eso, ¿no? Pues ellas no pueden indicar, ¿no? Ya se lo pusieron y te van a buscar para que se lo escribas en el expediente y pues tú hayas dado la indicación. ¿Cómo le digo? Pues, ¿por qué le dices antihipertensivo? Es que estaba hipertenso. Pues sí, pues ya valió, ¿no? Y efectivamente se extendió el infarto, ¿no? Entonces es algo muy común. Recuerden que tenemos que ser permisivos con la presión. Siempre y cuando no pase de 130 de TA media, no es necesario tomar una intervención adicional a lo que ya toma el paciente, o si no toma nada, pues con calmita nos la llevamos, ¿no? No hay que entregarlos con TEAs normales. ¿Sale? Entonces eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. No pude quitar esa ventanita. ¿Sí la ven ustedes? Sí, doctor, aparece, pero tampoco sabemos qué. Aparece y desaparece, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan con respecto al tema? Debe ser, es algo muy frecuente. Sí, doctor, yo. Sí. Ajá, nada más en cuestión de la fiebre, es que, bueno, yo había leído que justo en algunos pacientes que tienen precisamente EBC hemorrágico, se presenta la fiebre, inclusive una de las medidas en el tratamiento es evitar la fiebre y todo eso, pero me quedó duda, ¿por qué se presenta la fiebre? Por activación de los núcleos centrales de la temperatura, o sea, es una fiebre de origen central. Depende del sitio afectado del cerebro,
el paciente puede presentar elevación térmica de nivel central, es decir, se activan los focos de termogeneradores en el cerebro y pues aumento las hormonas contrarreguladoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se presenta fiebre en esos pacientes. No implica que tenga una infección, es una fiebre de origen central. Entonces sí es bien importante, como comentas, mantener al paciente con temperaturas normales. Incluso, al igual que en infarto y que en paro, ya se está haciendo terapia con hipotermias controladas para ese tipo de pacientes, incluso sedación controlada, ¿no? Para tratar de que el cerebro tenga la menor actividad posible para que no se expanda la zona para no perder la zona de penumbra, ¿no? Entonces, sedas al paciente, disminuyes de manera importante la actividad cerebral y con eso disminuye el consumo de oxígeno y de glucosa y lo poquito que le llega le alcanza para que no se muera la célula, ¿no? Entonces, obvio es importantísimo tener al paciente sin crisis convulsivas y sin fiebre, ¿no? Es puntos muy, muy importantes. Entonces, pero esas fiebres son de origen central, por eso son hasta de difícil control incluso. Ok, ¿Alguna otra pregunta? está muy bien, doctor. Gracias. ¿No? Yo sí, ¿cuál sería la dosis del esmolol, doctor? En caso de que no La dosis del esmolol la tengo ahorita aquí en la mano, ahorita las voy a buscar, ahora sí que me voy a quedar de tarea. Gracias. ¿Vale? Sí. Es que existe la aplicación de un bolo y tengo mi tumbaborito ahí en mi mochila, ahorita lo voy a buscar. De bolo y ya luego la infusión. Sin embargo, en mi experiencia, siempre que les pones bolo se hipotensan. Entonces, yo no les manejo bolo, les inicio con infusión un poquito alta y la vamos bajando dependiendo de la presión arterial. Allá afuera. Es que ya viene aquí de mañoso mi hijo que quiere jugar videojuegos porque estoy en clase para que estén quietos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Creo que no, doctor. Bueno, pues entonces pasamos al siguiente tema. Buenas tardes, doctor. Soy yo, Jorge, me toca. Ahorita lo proyecto. Ok. ¿Será que me puedan dar permiso de poder proyectarlo, por favor? Ya se lo pasaron, ¿verdad? Aquí está mi tumba burrito. Sí, ya quedó con el redondo. No se ve, está muy borrosa la cámara. Ahorita les digo. ¿Ya lo ven? Aquí está. Ya. Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos compañeros y a usted también, doctor. A mí me toca hablar sobre el tema de estatus epilépticos. Ok, y bueno, primero para definir un poco sobre qué es el estatus epiléptico y pues se considera como una urgencia en este caso que va a ser neurológica y va a ser definirlo como una forma de una crisis epiléptica que en un paciente que va
va a ser bastante elevada por su morbilidad y la mortalidad que puede llegar a producir en este caso en los pacientes. Obviamente también hay que tener en cuenta, aquí no, bueno, no estamos enfocando si va a ser obviamente paciente pediátrico o adulto, ¿no? Pero obviamente igual cada una puede tener sus diversas etiologías y ahorita voy a comentarles. Ok, bueno, en las etiologías que tenemos para las causas más frecuentes del estatus epiléptico va a ser obviamente de acuerdo al grupo de edad en el que se pueden encontrar los pacientes. En este caso, para los niños puede obviamente llegar a ser un trauma obstétrico, craneoencefálico, algún trastorno hidroelectrolítico, también puede en este caso ser hipoglucemia, y se supone que la bibliografía nos dice que en el 50% casi de la etiología va a ser por algún proceso infeccioso. En este caso puede llegar a ser una neuroinfección por un tipo de bacteria o microorganismo. ¿Ok? Bueno, en el siguiente caso, para los adultos, vamos a tener que también puede ser por la suspensión de algún tratamiento antiepiléptico, cuando ya obviamente el paciente tiene alguna historia. También puede llegar a ser por alguna supresión alcohólica, por algún tóxico, o también puede llegar a ser, en este caso, también por un trauma craneoencefálico. Y pues como también ya habíamos comentado un poco, el doctor lo platicó acerca, puede llegar a ser sobre una enfermedad neurovascular. Y en el caso para los ancianos también puede llegar a ser un problema por algún tumor, algún trauma, y en este caso también puede llegar a ser común por algún proceso infeccioso. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico. En este caso, para el diagnóstico, la tomografía axial o la resonancia magnética nos va a ayudar a localizar las lesiones cerebrales en la cual puede llegar a presentar en este caso el paciente. Nos menciona que la resonancia magnética en la fase aguda va a ser bastante útil para la localización, pero obviamente como lo había mencionado el doctor anteriormente, siempre va a tener en cuenta la disponibilidad del paciente, ya que obviamente no en todos los hospitales o centros se va a tener en este caso un tomógrafo o un resonador, que bueno, es un poco más común creo que se encuentren los tomógrafos, porque sí, el resonador no hay casi en todos los hospitales, pero en este caso el resonador es el que nos va a dar una mejor calidad de imagen y por lo tanto puede ayudar mucho más en este caso al diagnóstico. Obviamente, siempre que se presente un paciente se, se presenta un paciente con esta enfermedad, bueno, con este padecimiento, vamos a tener que hacer una buena historia clínica para determinar cuál podría llegar a ser la causa de si el tratamiento está adecuado, ¿no? Bueno, en este caso, cuando llega un paciente con este tipo de crisis, obviamente vamos a tener que tomar ciertas medidas generales, ¿no? En este caso, la principal va a ser tener el control de la vía aérea. Obviamente, este debe ser prioritario y cuidadoso para que tratar de estabilizar al paciente. Y también nosotros, obviamente, va a ser monitorizar constantemente los signos vitales, en este caso también la glucemia, ¿no? Para ver que el paciente se encuentre en un estado aún óptimo, ¿no? Dependiendo el tipo de crisis que tenga. En este caso también hay que colocar una vía venosa para poder, en este caso, si vamos a pasarle obviamente los medicamentos y todo, las soluciones que sean obviamente más fácil para el paciente y en este caso tratar de atenderlo de una manera más adecuada, ¿no? Ya que como podemos ver obviamente dependiendo del tiempo que pueda tener las crisis puede llegar a tener un daño un poco más fuerte del paciente, ¿no? A nivel obviamente motor, del sistema nervioso, de otros. Y bueno, también en este caso también vamos a administrar tiamina 100 miligramos y glucosa al 50%. Ok, bueno, ahora para tratamiento inicial que vamos a tener,
es que vamos a iniciar con diazepam por vía endovenosa, en este caso, a dosis de 2 miligramos por minuto, hasta tener el control de la crisis. Este va a ser, obviamente, hay ciertos pasos, ¿no? Que ahorita se los voy a comentar, en dado caso que puede llegar a ser refractario, que obviamente tarde más, y ahí se van tomando otro tipo de medidas, pero este va a ser como que el tratamiento inicial para tratar de ayudar, en este caso, a la crisis. Y también se puede continuar con fenitoína. En este caso va a ser 20 miligramos por kilogramo como dosis de impregnación. Obviamente va a ser por la vía intravenosa, que ya va a ser importante, obviamente, ya tener el canalizado al paciente para poder pasarle los medicamentos, y este no va a ser una unidad no mayor de 50 miligramos por minuto. En este caso siempre vamos a tener que tener, obviamente, un monitoreo cardíaco, ¿no? Por eso va a ser importante que el paciente esté en la mejor atención por si llega a complicarse, ¿no? Ya que si sigue con las crisis epilépticas en este caso, pues va a tener que llegar a ser recurrido a una unidad de cuidados intensivos. Bueno, en el siguiente, si ya transcurren 30 minutos, obviamente el paciente va a tener que estar en un estado de choque si llega a seguir así, y vamos a tener que tenerlo en vigilancia, obviamente con un monitoreo hemodinámico, y también dado caso de que se llegue a presentar, pues tratar de tener una vía aérea, en este caso, que sea adecuada, y ya si el paciente requiere atención ventilatoria, obviamente vamos a tener que ya tener preparado todo para que el paciente, como se los mencioné, entre más tiempo llegue a tener crisis, puede llegar a tener un daño más fuerte, así que es importante que estemos preparados con todo para darle la atención. Ok, después de 60 a 65 minutos, se va a requerir una monitorización continua en este caso, del electrocardiograma. Si llega a producir una hipotensión, administrar volumen y utilizar algún vasopresor. En este caso, el tratamiento vamos a tener, usar tiopental sódico, 3 miligramos por kilogramo, en 3 a 5 minutos. Va a estar seguido de 2 miligramos por kilogramo por hora. En el otro también vamos a usar pentobarbital, y en este lo vamos a tener por 5 a 20 miligramos por kilogramo. También vamos a tener que administrar propofol, inicialmente de 1 a 2 miligramos en 5 minutos, y en este caso va a ser seguido de una perfusión entre 2 a 10 miligramos por kilogramo por hora. Bueno, yo encontré este tipo de pasos cuando la crisis no va a ser refractaria, y así para comentarlo con fines didácticos, así lo comentaba en el artículo, que el primer paso obviamente va a ser asegurar una función cardiovascular adecuada. El siguiente, obviamente, vamos a tener una vía aérea permeable si va a ser necesario, y obviamente también administrar oxígeno. Y ya el siguiente paso va a ser importante, obviamente, verificar el tipo de crisis a cuál se está enfrentando el paciente, ¿no? Obviamente, es saber si tiene alguna historia, si es su primera vez, para así nosotros ir enfocando más bien cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar. ¿Okay? En los primeros 5 minutos, obviamente, vamos a tener que colocar un catéter y tomar una muestra, ¿no? Para saber la glucosa, urea, algunos electrolíticos, y en este caso también, pues, saber los valores de gases arteriales que se puedan encontrar. Y también, como lo menciona, siempre va a tener que monitorearle la respiración, y para saber cuáles son sus niveles, ¿no? Entre 5 a 10 minutos, obviamente, iniciar la infusión de la solución salina, normal, como se los había mencionado, con 100 miligramos de tiamina. Después, entre los primeros 10 a 20 minutos, vamos a administrar la Zepam, 0.1 miligramos por kilogramo o 2, obviamente por vía venosa, o en este caso va a ser diazepam. Este se puede repetir si la crisis llega a persistir. Y como lo había mencionado, de 20 a 60 minutos, también se puede seguir administrando el otro medicamento. Si
si persiste, ¿no? En este caso va a ser de 15 a 20 miligramos por una velocidad no mayor de 50 miligramos por minuto. En este caso también se debe siempre monitorear de forma cardíaca al paciente y revisar la tensión arterial durante la infusión, que mantenga niveles adecuados. En este caso, si después de la dosis persiste, se puede dar una dosis adicional de 5 miligramos por kilogramo hasta que se tenga una dosis total máxima de 30. Y bueno, esto era lo que encontré así sobre el tratamiento. Obviamente, pues para no mencioné mucho sobre las clasificaciones, pero lo ideal era eso, ¿no? Saber qué hacer al momento de que llega un paciente por primera vez, cómo darle el tratamiento adecuado. Vale, a ver, regrésate un poquito a donde están los por minutos, los tratamientos por minuto. ¿En esta? Sí. Sí, espérame. Sale, ok. Sale, ok, miren, no sé por qué todavía, ya tiene muchos años que esto cambió, pero siguen encontrando lo de esta cantidad de tiempo. Ok, bueno, como ya sabemos, y ustedes ya llevaron neuro, la presencia de una crisis convulsiva, pues representa una tormenta sináptica, ¿no? A nivel cerebral y prácticamente en la totalidad del cerebro. Esto, pues, obviamente conlleva a un gasto energético muy importante y a un déficit de neurotransmisores y a un déficit de ATP a nivel de cada neurona. Si esto se prolonga por mucho tiempo, llega un momento en el que el aporte ya no es suficiente y empieza a haber muerte de células, ¿sale? Y se presentan lesiones cerebrales con todavía excitotoxina y, bueno, muerte por necrosis, ¿de acuerdo? Que, bueno, aunque no lo crean, se llegan a presentar por este tipo de situaciones. Es importante hacer la distinción de, bien franco, de lo que es un estatus epiléptico y lo que son crisis convulsivas seguidas o consecutivas o eventos consecutivos, ¿no? Uno, pues el tiempo, ¿no?, de duración de la crisis convulsiva. Una crisis convulsiva que dure más de 5 minutos ya se considera un estatus epiléptico. Dos, si el paciente no recupera el estado de despierto entre posictal y posictal o posictal y nueva crisis convulsiva, entonces el paciente se considera como estatus epiléptico. Es decir, tiene una crisis convulsiva, cede la crisis convulsiva y se encuentra en el estado posictal, pero sin regresar al estado de alerta normal, el paciente vuelve a presentar un evento convulsivo, entonces se debe de considerar un estatus epiléptico, ¿sale? Y hay que iniciar con tratamiento de manera agresiva, no nos vamos a esperar tantos minutos. Si ustedes fijan ahorita aquí, en los primeros 5 minutos, pues lo preparas y todo, ¿no? Eso sí pasa en todos los hospitales, ¿no? En lo que llega, lo canaliza, le pones su oxígeno, lo pasa a una cama, lo monitorizas, vía venosa permeable e inicias con tratamiento, ¿no? Ok, sí es importante iniciar con tiamina y dependiendo del nivel de glucosa, aquí es importante porque afortunadamente los glucómetros actuales en 15 segundos tienes una lectura de glucosa bastante confiable, ¿no? Entonces, no administrar glucosa en todos, ¿no? Solamente en los que sea necesario y la tiamina. ¿Sale? ¿Por qué? Por la encefalopatía de Wernicke, que es muy frecuente, en especial en pacientes en nuestros medios que son, pues, con consumo muy alto de alcohol, ¿no? Ok, una vez que tienen eso, deben de yugular la crisis. De acuerdo, el lorazepam es el de primera elección, pero lo mismo, ¿no? Es maravilloso mundo de Disney. Yo nunca lo he usado, el lorazepam. Pero tenemos en nuestras unidades diazepam, ¿de acuerdo? Entonces hay que utilizar el diazepam. En el primer evento o como primer medicamento durante la crisis, ¿de acuerdo? Se administra y si la crisis se yugula y el paciente recupera, ya pasó, no hay mayor problema. Pero si el paciente sigue convulsionando o hace posictal y sigue convulsionando, entonces ya estamos ante un estatus epiléptico, ¿de acuerdo? Esto debe de ser en los primeros 10 minutos y ya debemos de iniciar medicamentos para sedación profunda e intubación del paciente, ¿de acuerdo? Llámese midazolam, llámese propofol, llámese tiopental, que son las dosis que comentaste, para más de 50 minutos, ¿no? ¿Se imaginan la actividad eléctrica del cerebro durante 50 minutos? ¿Qué tanto déficit va a tener ese paciente?
Entonces, no debemos de permitir que la actividad eléctrica cerebral descontrolada dure más de 20 minutos, ¿de acuerdo? Debemos de tratar de bloquearlo antes. Y es por eso que si después del primer diazepanazo no sale el paciente del evento convulsivo o hace positral y luego vuelve a convulsionar, entonces debemos ya de iniciar con terapia más agresiva. Obviamente podemos preparar la DFH, administrar la DFH, la dosis va entre 18 a 20, la dosis de impregnación. Algunos todavía manejan la dosis de 15 miligramos de impregnación. Algunos les ponen 1 gramo Ingesú a todo mundo, como calculado así nomás como receta de cocina, pero lo ideal es calcularlo en 18 a 20, ¿no? Para administrarle los bolos, ¿no? Y después la dosis de mantenimiento va a ser de 7.5 a 10, ¿sale? Para manejo cada 8 horas de FH. Pero si el paciente sigue convulsionando, además de esto, tenemos que seguir y tener que sedar al paciente e incluso llegar a meterlo a coma barbitúrico, ¿de acuerdo? Estos pacientes requieren de manera imperativa una monitorización electroencefalográfica, porque a veces por el tiopental o por el midazolam el paciente deja de moverse, deja de tener espasmos musculares, pero sigue convulsionando dentro del cerebro, ¿no? La actividad epileptogénica no se detiene en el cerebro y pues el cerebro se sigue fundiendo, ¿no? Y al final de cuentas vamos a decir que salen del evento, pero tienen déficit neurológico importante y esto es lo que tenemos que evitar. Por eso se le ha dado como que cada vez más importancia a lo que es el estatus epiléptico y se han reducido los tiempos, ¿no? Ya no debemos de pasar de 20 minutos. Desde los primeros 5 ya estamos metiendo midazolam, ya estamos metiendo propofol, ya estamos metiendo tiopental incluso, ¿no? Dependiendo de la presión del paciente. ¿Sale? Entonces tenemos que ser un poquito más agresivos para esto y faltaría, bueno, no sé si lo comentaste, se me va por ahí un ratito el audio, el hacer una monitorización electroencefalográfica de manera imperativa. Todos esos pacientes deben de pasarse a una terapia intensiva que tenga la posibilidad de monitorizar electroencefalográficamente al paciente, ¿no? Si no lo tenemos, debemos de ser muy cuidadosos y ver movimientos oculares lentos, ¿no? En el paciente, o rápidos, perdón, y identificarlos como si fueran actividad epileptogénica para incrementar la profundidad de nuestra sedación. ¿Sale? Entonces hay que ser más agresivos, nada más sería lo único que podemos aclarar aquí, con el manejo para sedar y coartar la actividad epileptogénica en nuestros pacientes. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema? ¿Nada? Creo que no, doctor. ¿Cómo? Doctor, ¿cómo se llamaba el librito que nos enseñó ahorita que no se veía? El librito que les enseñé ahorita es la guía de atención cardiovascular de emergencias de la American Heart Association. Es que no sé por qué se ve muy borrosa la cámara de mí. Es que esta no es mi compu, es la compu de escritorio. No se ve. Guía de atención cardiovascular de emergencia. Ya me hiciste perder la hoja, man. Ahorita les digo el esmolol. Aquí lo tengo. Esmolol, bolo, 0.5 miligramos por kilo, pasar en 1 minuto, en un bolo lento. Y después 50 miligramos por kilo en infusión por minuto. 50 microgramos por kilo por minuto. ¿De acuerdo? Y pueden subir hasta 300 microgramos por kilo la velocidad de infusión para controlar la presión arterial. El esmolol es más utilizado por los anestesiólogos en quirófano cuando se les presentan crisis hipertensivas transquirúrgicas, las yugulan con esmolol porque tiene una vida media muy corta. Su vida media más o menos está entre 3 y 6 hasta 9 minutos cuando mucho. Entonces pasan bolitos y pues ya que acabó la cirugía, ya que se controló el estrés quirúrgico, ya que lo están cerrando y todo, la presión empieza a disminuir y entonces ya no es necesario mantener el efecto antihipertensivo y el esmolol es muy bueno para eso, porque controla rápido y controla por breve tiempo. Y para manejarlo en hipertensión por VBC y algunos otros padecimientos hipertensivos importantes, hay que manejarlo en infusión continua para que el efecto se mantenga. Ajá, es ese. Es el que dan en el ACLS.
A ver, pícale. No me sale. Ahí va, ahí va. Ahorita les digo si es. Está en PDF, Sí. ya no sabía, yo lo traigo todo aquí. Sí, según yo, ese es el que dan, doctor, en el curso. Es un manualito chiquito, ¿no? Uh-huh. Ándale, pero ese es el tuyo de 2020, mira. Está más durilo. Pues ya me lo voy a plantear. Pero no lo puedo ver, dice que lo tengo que comprar. No, es que ese es de una librería, pero igual si alguno de mis compañeros lo puede conseguir, yo creo que en PDF sí se puede. Debe Pues a ver estar. si lo consiguen, ¿no? Uh-huh. Sí. No, este ya está, es más viejito, ni trae el año. Pero bueno, prácticamente vienen aquí todo lo de RCP. Sale, entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto a crisis convulsivas y estatus? La presencia de crisis convulsivas en urgencias va a ser, yo creo, como un 70% pacientes con diagnóstico previo de epilepsia crónica, que suspenden su medicación o que tienen algún proceso infeccioso o que tuvieron desvelados o que tuvieron algún gatillo, pues, que desencadenó el evento convulsivo, ¿no? Muchas veces el paciente se desvela viendo la tele y convulsiona, ¿no? Se suspende su tratamiento y pues convulsiona, ¿no? O ya requieren un ajuste, ¿no? De tratamiento. Es importante entre los diagnósticos para estos pacientes, dejando un poquito de lado lo que es el estatus epiléptico, la agudeza del estatus epiléptico, también pedirles a estos pacientes niveles del anticomicial que están tomando, ¿no? Por ejemplo, niveles de valproato, niveles de FH, niveles de lorazepam, para ver si tienen niveles terapéuticos a nivel sérico, ¿no? Y si no es así, reimpregnar y volver a ajustar tratamiento, ¿no? Entonces, es importante en estos pacientes sí pedir ese tipo de estudios que son muy especializados. En el López Mateo sí teníamos medían DFH, medían valproato, medían ácido valproico, medían carbamazepina, medían lorazepam, topiramato, me parece, diazepam, clonazepam. Entonces, esos, pues pedíamos, ¿no? Niveles de medicamentos, ya le preguntábamos qué tomaba y pues lo hacían 12 horas más o menos el proceso, que es el tiempo que deben de dejar un paciente en vigilancia. Ustedes, en urgencias, paciente que llega con evento convulsivo descontrolado, no estatus, lo reimpregnan, lo vigilas 12 horas, si no convulsiona, lo das de alta. Si es un paciente conocido, ¿no? Obvio le pides un estudio de biometría hemática, un examen general de orina, o en estos tiempos una tele de tórax, su saturación, y ver cuál fue el factor o cuál fue el desencadenante del evento convulsivo, ¿no? Interrogas al familiar, interrogas al paciente. No, pues tiene un mes sin tomar su medicamento. No, pues se fue de viaje con sus amigos y viene llegando, o lo trajeron corriendo porque convulsionó. Estaba tomando alcohol o a lo mejor hubo algún otro tipo de droga excitante, como la cocaína, por ejemplo. No, pues estuvo desvelado toda la noche y pues se convulsionó ahorita en la mañana. Vamos a encontrar el factor que desencadenó. Si existe tal cosa, entonces pues nomás se ajusta y se egresa en 12 horas, cuando mucho 24. Que nosotros pues ya lo egresábamos con el nivel con los niveles de medicamento, ¿no? Y ajustada la dosis. O sea, aquí en nuestro mundo normal, pues ni saben que existe eso, ¿no? Entonces, pues nomás los dejamos, los reimpregnamos, los vigilamos por 12 horas o 24 horas y pues ya se egresan con tratamiento, ¿no? Y pues por ejemplo, para la infección de vías urinarias, su manejo, etcétera, ¿no? Y los estatus epilépticos, pues sí hay que darles tubo, hay que darles sedación profunda, incluso hasta comas barbitúricos y trasladarlos a terapia intensiva, ¿no? Entonces ese sería el manejo. O monitorizarlos si tenemos si tenemos tornillito, pues ahí monitorizar electroencefalográficamente, ¿no? Para ver si realmente se controla el evento convulsivo. ¿Vale? Entonces, pues si no hay más dudas, esto sería todo. ¿Mañana qué sigue? No traigo el temario aquí. Sigue de neuro, ¿no? Encefalopatía metabólica, doc. Vale, mañana temprano, encefalopatía metabólica. Doc, que tenía duda, porfa. Ajá. Sobre los subtemas que comprende la encefalopatía metabólica.
había comentado. Pues es más que nada, busca el tema de delirium. Así se llama, es un síndrome geriátrico. Búscalo en páginas de geriatría y busca delirium. Existen 2 tipos de delirium, ¿no? Que al final de cuentas es parte de la misma patología porque es una patología fluctuante. Es delirium hiperactivo y delirium hipoactivo. Pero pues la verdad es que hoy tienes hiperactivo y mañana está hipoactivo, ¿no? Es así de por sí funciona el delirium, vamos a decirlo así. Es parte de sus características, esa fluctuación en el estado neurológico. Ok, Doc, gracias. Vale, sí, enfóquese nada más en delirium, que es lo que vemos en los hospitales, en urgencias. Doctor, yo le iba a preguntar que si nos puede pasar sus presentaciones que nos ha dado. Sí, se las paso. Voy a ver si las puedo poner en el servidor. Gracias. Ok. Sale. ¿Alguna otra pregunta? No, pues entonces mañana nos vemos a las 9, ¿ok? Sí, doctor. Sale. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana.